Segunda de Corintios capítulo 12, versículos del 11 al 13. Así nos dice el Señor en esta tarde. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Hermanos, continuamos exponiendo esta carta y seguimos en el tema de los falsos maestros, los falsos apóstoles. Como hemos hablado, esta iglesia de Segunda de Corintios fue la iglesia que más dolores de cabeza le dio al apóstol Pablo. Hemos podido ver y aprender cómo, hermanos, el apóstol Pablo tuvo que luchar con tantos ataques de estos falsos maestros, hijos de Satanás, que querían destruir la obra y el ministerio que el Señor le había encomendado al apóstol Pablo. Y mis hermanos, esto no es algo nuevo, esto sigue pasando. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar equipados, listos en la palabra de Dios para no ser movidos de la verdad divina. En exposiciones pasadas, la palabra de Dios, esta misma carta de Segunda de Corintios, hemos visto como el apóstol Pablo defiende fervientemente su ministerio ante la iglesia y ante estos falsos maestros, los autoproclamados apóstoles. Pablo había mostrado ya sus sufrimientos por Cristo y también por ellos, como lo vimos en 2 de Corintios capítulo 11 del 23 al 33. También vimos sus visiones y revelaciones, como lo vimos la semana pasada en 2 de Corintios capítulo 12 del 1 al 10. Y por último, él muestra una prueba más de que él era un auténtico apóstol de Cristo, porque él muestra a través de que él verdaderamente era un apóstol de Cristo, a través de señales, maravillas y milagros que Dios había hecho a través de él en todo su ministerio. Vaya allí a la palabra de Dios, 2 de Corintios de nuevo, capítulo 12, versículo 11. Dice la palabra del Señor: me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Esta es la primera vez, mis hermanos, que el apóstol Pablo, no la primera vez, la quinta vez, quise decir, en que el apóstol Pablo les deja saber a los corintios que él no desea ser o no quisiera ser insensato delante de ellos, pero ellos lo habían obligado. Ellos lo obligaron a hacer verdaderamente algo que él detestaba hacer: gloriarse o jactarse de todo lo que Dios había hecho a través de él. Y era lamentable, pero algunos corintios
no podían discernir. Qué terrible cuando una iglesia no tiene discernimiento. Una iglesia no tiene discernimiento cuando se aparta de la palabra de Dios, cuando se aparta de la comunión de los santos, cuando se aparta de la oración. Ahí una iglesia empieza a decaer. El discernimiento es un don del Espíritu Santo. Y Pablo les dice que él no era menos que esos grandes apóstoles del Señor. Pablo estaba, hermanos, al mismo nivel. Aunque Pablo dice que él había trabajado más que todos ellos. Él era un apóstol verdadero. En 2 de Corintios capítulo 11, versículo 5 dice: y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pero él reconocía en su humildad que no era nada, sino que era un siervo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí podemos ver nuevamente la defensa de Pablo, porque algunos corintios lo tenían como un falso apóstol. Ellos verdaderamente debían haberlo tenido en alta estima por causa de su obra, como él mismo aconsejó a los de la iglesia de Tesalónica, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 12 al 13. Dijo: rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Ellos debían, la iglesia de Corintios, ellos debían haberse sometido al liderazgo de Pablo. Como nos dice Hebreos capítulo 13, versículo 17: obedeced a vuestros pastores y someteos o sujetaos a ellos. Pero ellos no lo hacían, sino que algunos corintios continuaban en un estado de rebeldía terrible. Algo parecido le sucedió a los hermanos de la iglesia de los Gálatas. Ellos habían comenzado bien. Fíjese que no es solamente que usted comience bien, es más importante que usted termine bien. Muchos de nosotros comenzamos mal, pero lo más importante, hermanos, es terminar bien. Y los Gálatas, ellos habían comenzado bien, amaban a Pablo, se sometían a su liderazgo, obedecían el evangelio, pero de pronto cambiaron. Se dejaron seducir lamentablemente por los falsos maestros. Y en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, versículos 12 al 16, él escribió: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y él les hace una pregunta, porque cambiaron. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? ¿Por qué os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubieses sacado vuestros propios ojos para dármelos? ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Hermanos, ¿cuántos se han hecho sus enemigos porque ustedes dicen la verdad?
¿Cuántos amigos ustedes han perdido porque ustedes andan y dicen la verdad? Yo muchos. Pero hermanos, si nosotros fuéramos a complacer a los hombres, como dijo el apóstol Pablo, no seríamos siervos de Cristo. Nunca, nunca los siervos de Dios pueden temerle más a los hombres que a Dios. Nunca. El temor del hombre es un lazo, mas el que confía en el Señor estará seguro, dice Proverbios 29:25. Ahora, los corintios, con esta actitud, forzaron a Pablo a jactarse de su autoridad apostólica una vez más. Pero esta vez Pablo les muestra sus credenciales que eran insuperables a las de los falsos maestros, hermanos. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 12, donde estamos, Pablo continúa diciéndoles: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. El propósito de las señales milagrosas de un verdadero apóstol de Cristo era autenticar al apóstol como verdadero mensajero de Dios. La carta a los Hebreos nos dice de esta salvación que tenemos todos nosotros en común y que fue anunciada por el Señor y fue confirmada por sus apóstoles con señales, con prodigios y con milagros. En Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4, la cual habiendo sido anunciada, nos dice, primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Un apóstol de Cristo era designado por Dios directamente. Directamente por Dios y no por ningún hombre. Hoy en día, hermanos, hay una confusión acerca del oficio de apóstol. Hay una diferencia en el Nuevo Testamento entre aquellos que fueron apóstoles directos de Cristo y los que fueron apóstoles de las iglesias. ¿Dónde está la diferencia? Apóstoles de Cristo, apóstoles de las iglesias. La palabra apóstol en el original griego en que se escribió el Nuevo Testamento literalmente significa enviado o mensajero. Eso es lo que significa. Y los apóstoles de las iglesias eran representantes legales de ellas y solo de una manera indirecta y en un grado menor de Cristo. Un ejemplo de un apóstol de las iglesias lo vemos en Filipenses capítulo 2, versículo 25. Dice: pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades. Mensajero y servidor. Otro ejemplo lo podemos ver en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 23. En cuanto a Tito, nos dice, es mi compañero y colaborador entre ustedes. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Tito
Epafrodito y los otros 2 hermanos eran apóstoles de las iglesias, pero no directos de Cristo. La confusión está en que unos eran los 13 apóstoles, estoy incluyendo a Pablo, los 13 apóstoles de Cristo, y los otros eran apóstoles de las iglesias. Los primeros eran apóstoles directos, vuelvo y repito, de Cristo, y los otros eran de las iglesias. Y como la palabra, hermanos, apóstol se ha malinterpretado y se ha malentendido hoy en día, y muchos se autoproclaman apóstol, entonces por encima de todos los demás, de toda la jerarquía de la iglesia, es sabio llamarles misioneros. Usted ve que entre nosotros no hay ningún apóstol. Entre nosotros hay misioneros, pastores, diáconos, eso es lo que dice la palabra. Ese oficio terminó con el último apóstol, Pablo. Entonces preferimos llamarle misioneros, que son enviados a fundar iglesias, a una misión, o apoyar también a otras iglesias. Bíblicamente ese oficio de apóstol de Cristo terminó. Vuelvo y repito para que nos quede muy claro. Y para podernos nosotros dar cuenta que hoy no existen apóstoles de Cristo, debemos ver la palabra de Dios por lo menos en 3 calificaciones indispensables que debía tener un apóstol de Cristo, verdadero de Cristo. Y usted se va a dar cuenta que nadie reúne hoy en día esas calificaciones. La primera calificación de un apóstol de Cristo era que debía haber visto al Señor resucitado. En otras palabras, él debía ser un testigo ocular de la resurrección de Cristo. Por eso ellos, hermanos, pudieron resistir todo lo que ellos resistieron. Y con esa convicción, 12 hombres, incluyendo el apóstol Pablo, 13 hombres, impactaron el mundo en el nombre de Jesucristo. Pero tenían la convicción tan profunda de que habían visto a Cristo Jesús, el Señor, resucitado. ¿Usted cree que un apóstol de hoy en día, que se autoproclama apóstol, pasa cualquier cosa que pasa, alguno de los apóstoles sale corriendo, hermano? Salen corriendo. No se trata de pompa, lo hemos visto en la palabra. No se trata de millones, no se trata de jerarquía, no se trata nada de eso. La palabra de Dios nos dice claro. Fíjense lo que dice, hermanos, Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. El apóstol Juan escribió esta epístola. Nos dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Ellos, los apóstoles, vieron con sus ojos al Señor resucitado. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Se acuerdan? El verbo de vida nos conecta con el Evangelio de Juan. Capítulo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se encarnó y vimos su gloria. Ellos vieron al verbo encarnado, resucitado, porque la vida, sigue diciendo, fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó.
Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. También vemos en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículos 10, 40 y 41. Nos dice: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, hablando de los apóstoles, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Un apóstol verdadero de Cristo debía haber visto al Señor resucitado. La segunda calificación para ser un apóstol de Cristo es que debía ser designado directamente por él, por el Señor. Lucas capítulo 6, versículo 13 nos dice que cuando se hizo de día, el Señor, hermano, estuvo orando toda la noche para tomar la decisión, ¿verdad? Orando al Padre. Y cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Y en Hechos capítulo 10, 41 otra vez, nos dice que no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. La tercera cualificación para ser un apóstol de Cristo era que había recibido la capacidad de confirmar su ministerio mediante señales milagrosas. Si ustedes recuerdan, Pedro dice la palabra que su sombra pasaba y tocaba, su sombra tocaba a los enfermos y eran sanados. Imagínense el poder de Dios manifestado en esos apóstoles. Y eso autenticaba el ministerio de un apóstol de Cristo. En Romanos capítulo 15, versículos 18 y 19, nos dice: porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén, por todos los alrededores, hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Tenían que hacer milagros y Dios se manifestaba grandemente a través de ellos. Hechos capítulo 14, versículo 3 dice: por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos, los apóstoles, señales y prodigios. Prodigios son cosas grandes, maravillosas, hermanos. Hechos capítulo 2, versículo 43 dice: sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Y ahí mismo en Hechos capítulo 5 versículo 12 dice: por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y acostumbraban a estar
todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Únicamente alguien con todas estas características podría pretender ser un apóstol de Cristo. Hermanos, nosotros necesitamos conocer todo esto, toda la palabra de Dios. Si no, seremos engañados. Si no, estaremos nosotros consumiendo cualquier cosa en las redes sociales, llenándonos de basura, hermanos. Esa es la verdad. Hombres y mujeres que tuercen la palabra de Dios para engañar a los ingenuos. Así lo dice la palabra. La palabra de Dios, hermanos, es un escudo. La palabra de Dios nos protege. Necesitamos pedir discernimiento al Señor para saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Una de 3 características no es necesario. 2 de las 3 que hemos nombrado tampoco. No es suficiente. Tenían que tener todas las características que hemos nombrado. Todas esas calificaciones para poder verdaderamente ser un apóstol de Cristo. Y aunque no existen apóstoles de Cristo hoy en día, sí hay pastores, sí hay diáconos, sí hay hermanos y hermanas consagrados al servicio del Señor, que siguen, hermanos, con verdad, con amor, predicando fielmente la palabra para el engrandecimiento de la obra de Dios, para la extensión de la obra del Señor. Ellos están edificando sobre el fundamento que ya se puso, el fundamento de los apóstoles y profetas, como nos dice Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cuando uno pone un fundamento, usted no pone otro fundamento y otro fundamento y otro fundamento, no, es un solo fundamento. Los apóstoles de Cristo, los profetas del pasado, no los de ahora, los del pasado, ellos pusieron el fundamento. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Edificando encima del fundamento. Nunca se pone otro fundamento, no, estamos edificando sobre este fundamento. Siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que, hermanos míos, todos como pueblo de Dios, como el pueblo santo de Dios, estamos preparando a la siguiente generación de creyentes. Por eso es tan importante, mis hermanos, que nosotros nos preocupemos por enseñarle a los niños, no solamente en la iglesia, que nosotros como pueblo de Dios, en nuestras casas, le enseñemos la palabra del Señor. Debemos tener, hermanos, esos cultos familiares. Pastor, es que mis hijos usted no los conoce, no aguantan ni 5 minutos. Hermanos, 5 minutos es suficiente para un niño. Pero sea constante, enséñelo y usted va a ver los resultados. Yo me gozo en ver que poco a poco hay niños que llegan de una manera y uno ve los resultados después. Ellos tienen que aprender que la casa de Dios, cuando estamos reunidos, es para adorar a Dios juntos, es para estar tranquilos, es para estar escuchando la palabra de Dios. Y ellos lo van aprendiendo con paciencia, hermanos. Con paciencia. Nada es de la noche a la mañana. Y nosotros reunidos como un pueblo, cuando veamos esos niños que vienen, hermanos, con amor, téngale paciencia. Acuérdese que usted también fue niño. Enseñémosles a ellos.
ellos también adoren y respeten al Señor. Debemos tomar esta responsabilidad muy en serio. Nosotros somos los instrumentos de Dios. Ya en el versículo 13, el apóstol les dice que ellos recibieron el mismo trato que las otras iglesias. Vamos a 2 de Corintios capítulo 12, versículo 13. Ellos recibieron, la iglesia de los Corintios, ellos recibieron el mismo trato que las demás iglesias, excepto que el apóstol Pablo no quiso recibir ofrendas por parte de ellos. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 13 dice: porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Irónicamente les dice: perdonadme este agravio. La Biblia, la Nueva Traducción Viviente, lo dice de esta manera: lo único que no hice y que sí hago en las demás iglesias fue convertirme en una carga financiera para ustedes. Por favor, perdónenme por esta falta. Y es muy posible, por el contexto de la carta, que los corintios se hayan sentido mal porque ellos no tuvieron la oportunidad, o el apóstol no se los permitió que sustentaran su ministerio. Muchos de los miembros en esta iglesia eran personas, hermanos, adineradas. En otras palabras, la iglesia podía haber sustentado fácilmente el ministerio del apóstol Pablo mientras el apóstol trabajaba en medio de ellos. Pero Pablo se niega, como hemos visto en enseñanzas pasadas, a recibir ofrendas para no poner obstáculo al evangelio. Todavía ahí había inmaduros dentro de la iglesia. Y que ellos estaban, hermanos, habían sido persuadidos por los falsos maestros y estaban en contra del apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 12 nos dice: si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Tenían derecho los apóstoles de recibir las ofrendas por parte de los hermanos. Pero mira cómo sigue diciendo: pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Sin embargo, las iglesias de Macedonia sí ofrendaron para el ministerio de Pablo, siendo estas iglesias, hermanos, mucho más pobres. Sin embargo, el apóstol Pablo recibió la ofrenda por parte de los macedonios. 2 de Corintios capítulo 11, versículos 7 al 9. Dice: pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. De balde significa de gratis. ¿Pequé yo? He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Esa palabra gravoso significa carga, carga financiera. En el versículo 13 vemos esta última expresión del apóstol Pablo: perdonadme este agravio. Esta nos deja ver el contexto de lo que estaba sucediendo. Los falsos apóstoles acusaban a Pablo de haber tratado mal a los corintios porque él no había recibido nada de ellos. ¿Qué cosa, verdad, hermano? Si recibe,
lo atacan. Si no recibe, también lo atacan. Eso quiere decir que haga lo que usted haga, usted nunca va a complacer a la gente. ¿A quién usted debe complacer? A Dios. A Dios. Hermanos, el apóstol Pablo se mantuvo firme en todo su ministerio porque él tenía una conciencia limpia delante de Dios. Él tenía paz en su corazón en medio de los ataques, en medio de lo que estaba sucediendo. Él tenía paz porque él tenía una conciencia limpia delante de Dios. Él sabía que él estaba haciendo lo correcto, que él estaba honrando a Dios y por eso caminaba con firmeza. De esa misma manera debemos caminar nosotros, hermanos. Porque nunca todo el mundo va a estar de acuerdo con usted. Si usted vive su vida para agradar a los hombres, déjeme decirle que usted va a tener una vida miserable. Usted tiene que agradar a Dios. Y ya hemos visto por qué él no recibió dinero de ellos. Ya hemos visto. Pablo no estaba interesado en el dinero de ellos, sino, hermanos, Pablo estaba interesado en sus corazones, en su bienestar, en sus almas. Eso ya les dice a ustedes cómo deben ser los pastores, ¿verdad? Hoy en día. ¿En qué está interesado el pastor? Si usted ve que habla mucho de dinero todo el tiempo, todos los domingos está hablando de alarma. Tenga cuidado. El apóstol Pablo no estaba interesado en el dinero, estaba interesado en el bienestar de ellos, que ellos crecieran, que ellos fueran conformados a la imagen de Cristo. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 14, lo demuestra escribiéndoles: he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso. Se los dice. No seré una carga para ustedes, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Qué hermoso esto, hermanos. No estoy buscando lo material en ustedes, estoy buscando a ustedes. Los amo a ustedes, no lo que ustedes tienen. Eso es lo que le está diciendo. Y los miraba como sus hijos espirituales, porque dice: pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Hermanos, continuemos orando para que el Señor nos provea pastores piadosos. Piadosos. La piedad es la práctica de la santidad. Hombres que amen a los hermanos. Hombres que estén dispuestos a sacrificarlo todo por amor a Cristo y a los hermanos. Hombres que sean íntegros en todo lo que hacen. ¿Qué es la integridad? Es hacer lo correcto cuando nadie te ve. Ahí es que tú eres íntegro. No es para que me vean. Y el apóstol Pablo, lo último que él quería era que alguien lo viera haciendo algo. Él sabía que Dios lo veía y Dios era su juez. Pero este problema tan grande que había en la iglesia, hermanos, él no tuvo otra que enseñar sus credenciales y decir: bueno, ustedes están destruyendo la iglesia, yo les voy a decir a ustedes quién es un verdadero apóstol de Cristo. Y eso enseñó a la iglesia a discernir quién verdaderamente era un siervo de Dios, quién era verdaderamente un maestro de la palabra de Dios verdadero. Cuando nosotros busquemos un modelo de pastor, debemos mirar la cruz. Hermanos, debemos mirar en la cruz. Cristo, nuestro Señor, es el modelo y el maestro de pastor.
Él es aquel que vino a buscar, mire hermano, Él es aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El que su vida dio por sus ovejas. El que nos amó y nos amó hasta el final. Y el que nos dio ejemplo de humildad y sacrificio. Eso de que se dice por ahí, no, es que Cristo ya pagó todo por mí, ahora yo estoy recibiendo todas las bendiciones de Dios. Las bendiciones son espirituales. No saquen la Biblia fuera de su contexto. No es para que tengas un Mercedes, un Lamborghini, para que tengas un helicóptero, un jet. Nada de eso es verdad, hermanos. El Señor no necesita que tú tengas eso para hacer su obra. Lo que necesita es que estés lleno del poder de Dios y que prediques su palabra. Y donde quiera que el Señor te va a llevar en integridad, en honestidad. Eso es lo bíblico. Nunca debemos buscar seguir a hombres por su éxito, su popularidad o porque hablan bonito. Eso es un error terrible. ¿Qué debemos nosotros fijarnos cuando escuchamos una prédica? Que esté hablando la palabra de Dios. No importa que la voz sea bajita, sea alta, se corte, lo que sea. Si está hablando la palabra de Dios, es Dios que está hablando por ese siervo. Debemos buscar hermanos entre nosotros que estén llenos del Espíritu Santo para que nos sirvan, para que nos pastoreen, para que nos prediquen todo el consejo de Dios, que nos enseñen todo el consejo de Dios y que estén dispuestos a decirnos la verdad cuando nos las tengan que decir, en amor, pero que te tengan que decir la verdad. La disciplina es bíblica, hermanos. Está la disciplina formativa, que es esta que ustedes están expuestos en este momento, pero está la disciplina correctiva. Esa es la que no nos gusta, pero hermanos, debemos cargar nuestras mentes de que sí nos guste. ¿Por qué? Porque es buena, nos ayuda, nos endereza por el camino que debemos andar. Y hasta el pastor está sujeto a esa disciplina. No se crea que el pastor no. Hay hermanitos que se me han acercado, pastor, mire, yo creo que esto es así, a cada rato. Y cuando yo veo que es bíblico, pues sí, mi hermano, usted tiene razón. Me está corrigiendo, porque yo también soy un humano y soy una oveja de Cristo. Con un oficio, ¿verdad?, diferente, pero sí necesito también la disciplina y ser corregido. Hoy, hermanos, el Señor nos ha enseñado, como a Pablo, que debemos defender el ministerio que el Señor nos ha dado con verdad, con integridad, con valentía ante los ataques de los falsos maestros. Así nos tiemblen las piernas, nosotros tenemos que estar parados y confiados en que el Señor está con nosotros y Él siempre va a honrar su palabra. Y mientras nosotros estemos hablando la palabra de Dios, no importa que se caiga, quien se vaya, quien corra, quien grite, que pase lo que pase, hermano, usted manténgase ahí, predicando la palabra de Dios, más nada que eso. A eso lo llamó el Señor, no a otra cosa. También, hermanos, hemos aprendido que no existen apóstoles de Cristo hoy en día. Solo hay misioneros que son llamados, preparados y ordenados bíblicamente y al final enviados a fundar iglesias o apoyar iglesias. Eso sí hay. Mensajeros enviados, misioneros. Y por último, aprendimos que no debemos imitar a los corintios, hermanos, en este sentido, que por dejarse seducir por los falsos maestros y por su tacañería se perdieron de la bendición de haber ofrendado para el ministerio del apóstol Pablo.
ellos se perdieron esa bendición. Todos nosotros aquí, hermanos, estamos participando de la bendición de poder ofrendar para aquellos hermanos en Cuba y en Venezuela. Qué bendición tan grande, hermano. Y le voy a decir algo. Si el Señor le permite a algunos de ustedes ir hasta allá, porque las cartas son cortas y por el tiempo no podemos, ¿verdad?, dar detalles de todo. Pero si usted va ahí, usted viene transformado totalmente. Porque usted va a ver lo que Dios está haciendo en medio de esos hermanos. Recordemos, hermanos, y que no se nos olvide que Dios ama al dador alegre. Pero fíjense lo que le estoy diciendo, al dador alegre. Nunca, como hemos aprendido, usted puede ser manipulado, presionado, porque usted no va a dar con alegría de esa manera. Nunca yo he visto a alguien dar con manipulación, con presión, con engaño. No, mi hermano. Ni con miedo, esa es otra. Con miedo. No. Como les conté yo a ustedes, hermanos, de aquel que me llegó, que me dijo que era apóstol, y agarró y me dijo que muchos hermanos tenían sus hijos presos porque no diezmaban, porque esos hermanos no diezmaban. Eso es un error garrafal. Eso es una gran mentira para manipular a los hermanos. La palabra del Señor nos dice claramente que cada uno dé como propuso en su corazón. 2 Corintios capítulo 9, 7, 6 y 7. Como propuso. Dice que no presionado, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Yo doy y doy con alegría. Esas ofrendas que ustedes dieron hoy, mis hermanos, con alegría. Yo estoy seguro que sí. Y cuando usted no sienta alegría y gozo en su corazón, no dé nada ese día. Se lo digo de todo corazón. Porque Dios acepta esa ofrenda de parte de Él como olor fragante delante de su presencia cuando nosotros la damos de todo corazón, con alegría, porque entendemos que estamos dándole la gloria a Él con lo que nosotros estamos haciendo y ofrendando. Ahí es donde la ofrenda, ¿verdad? No importa la cantidad. No, que el diezmo, bueno, si usted quiere dar el diezmo del diezmo, si quiere dar 20, 30, no importa, ese es usted con Dios, lo que usted dé. Y cuando no tenga que dar, pues no dé nada y venga a la iglesia, adore a Dios, ame al Señor, lo vamos a amar, lo vamos a querer igual. ¿Se necesitan las ofrendas? Sí, hermano, pero no se trata del dinero. Esto es mucho más grande que eso. Se trata de su relación con Dios. Amén. Amén. Oremos.